Estás en Café Pastoral 1370 AM. Muy buenos días para toda nuestra teleaudiencia a esta hora de la mañana. Bendiciones. Soy Eliad Montes y le doy la bienvenida a Café Pastoral. Agradezco la oportunidad que nos das de llegar hasta donde te encuentras a través de Frecuencia F. El tema que tenemos en la mañana de hoy de seguro te bendecirá. Todos hemos sufrido por algo y alguna vez en la vida. La vida tiene etapas y en cada una de ellas hay sufrimiento y hay que afrontarlo, hay que vivirlo. Una de las expresiones que usamos muy a menudo es: Dios mío, no quiero sentir esto, ¿y por qué siento esto? Y no quiero sentirme así. Pues le tengo dos noticias. La primera es que dejará de sentir el día que estemos muertos. ¿Listo? Eso hay que tenerlo claro. Pero mientras estemos vivos, tendremos aflicciones y tiempos difíciles y desafíos a lo largo de toda la vida. ¿Por qué sufrimos entonces? Pues será el tema de hoy y vamos a procurar tener una respuesta muy asertiva desde dos perspectivas. Primeramente, la humana, que busca una explicación, y la divina, que mira la causa de las cosas. Así que hablaremos de ello junto con la pastora Omaira Portilla. Buenos días, pastora, y bienvenida a Café Pastoral. Buenos días, pastor Elia, y buenos días a todos nuestros oyentes en esta mañana. Quiero bendecirlos y recordarles que es un día muy especial para recibir una palabra de vida, una palabra que nos puede ayudar en esta mañana y nos va a direccionar de forma correcta en cómo nosotros podemos enfrentar el dolor y el sufrimiento. En cualquier momento puede llegar a nuestra vida y de la manera correcta como debemos enfrentarlo. Pastor Elia. Una de las primeras respuestas es que el choque que se genera en nosotros es una conmoción. Y la conmoción frente al sufrimiento primero hace una pregunta y es: ¿por qué me tocó vivir esto a mí? Y buscamos una explicación y no la encontramos. Entonces la respuesta la buscamos fuera de nosotros y dentro de nosotros. Cuando miramos hacia afuera, buscamos la explicación en las cosas que pasan. Estas puedas que no tengan sentido. Así que pueda que veamos una causa como pueda que no. Vea que lo merece o tal vez vea que no lo merece. Cuando miramos afuera, buscamos una justificación y una explicación. No la tendrán. En la mayoría de los casos, hablemos de un caso médico que genera un tipo de sufrimiento, el doctor no tendrá el por qué te tocó vivir esta enfermedad. Sencillamente te dice que te tocó vivirla y si hay alguna causa, pues te dará alguna explicación. Pero eso no te quita el sufrimiento de ninguna manera. Así que el sufrimiento, aún con explicación, pueda que permanezca allí. Pastor Omaira, cuando miramos afuera y no hay explicación, la vida de muchos se llena de frustración y es el famoso sinsentido. Y cuando hablamos del sinsentido, no tiene que ver tanto con que sea explicable o no, porque hay cosas que no podremos entender nunca. Sí. Tiene que ver con que esto no quita el sufrimiento. Y aquí es cuando muchas personas creen que sabiendo la causa, sabiendo el porqué, se les va a quitar el sufrimiento. Y no, el sufrimiento no tiene que ver con esto. El sufrimiento tiene que ver es con la condición interna de cada uno de nosotros, del cómo afrontamos las realidades del día a día. Así que hoy quiero que miremos de esas dos perspectivas, porque nos las pasamos todo el tiempo mirando hacia afuera, buscando respuestas, pero no miramos dentro de nosotros y no cuestionamos el sentimiento de sufrimiento. Es decir, ¿por qué esto me está haciendo sufrir? ¿Por qué esto me está afectando tanto? ¿Por qué me quiero echar a morir con esto que me pasó? Y esa es la perspectiva a la cual yo quisiera apuntar en realidad, porque es dentro de nosotros donde se genera el sufrimiento, no es afuera, sino dentro de nosotros. Dentro de nosotros, sí, pastor. Pues si miramos en la Biblia, vemos que muchas de estas preguntas se quedan sin respuesta, ¿sí?, acerca del sufrimiento. Pero lo que sí debemos tener claro es que aún en medio del sufrimiento que estemos viviendo, causado en cualquier área de nuestra vida, lo que sí sabemos es que cada cosa que nos pasa, nosotros podemos mirarlo, si lo miramos desde la óptica correcta, nosotros podemos tener una respuesta que nos pueda ayudar en ese momento del sufrimiento a que no sea tan intenso, ¿sí? Porque hay gente que dice: no, es que yo me muero del dolor por lo que me pasó, es que cada vez que me acuerdo y sufren cada vez que recuerdan algún acontecimiento que tuvieron que vivir o pasar, y todo el tiempo viven en sufrimiento. Pero hay algo, pastor, recuerdo una historia de alguien que le falleció un ser querido y vinieron sus dos amigos.
Un amigo le dijo, bueno, la muerte hace parte de la vida, ¿sí? Porque todos vamos a morir. De igual manera, hay una esperanza en Dios para tu hijo que acaba de morir. Y bueno, oró por él y estuvo ahí. La otra persona fue otro amigo que llegó, simplemente lo abrazó, hizo una oración por él y se quedó en silencio, ¿sí? Esas son las dos clases de personas que pueden aparecer cada día en nuestra vida cuando enfrentamos un sufrimiento, ¿sí? O puede haber la tercera, la que viene el juicio, la que trae juicio y dice, eso debe ser porque tal y tal y tal y tal cosa. Esos son los que siempre quieren tener, ¿qué? Una razón para justificar el dolor. Entonces, yo creo que en esta mañana es importante que cada una de estas cosas empecemos a desarrollarlas para que los que nos están ahorita sintonizando puedan entender claramente que el sufrimiento hace parte de la vida. Pues bien, quiero tomar lo que usted habla, Pastora Mayra, y me hace pensar en algo. A veces lo primero que surge en nosotros es la pregunta hacia afuera, ¿sí? Y alguien debe tenerla, es lo que consideramos. Claro. Y miremos entonces a lo divino. He escuchado muchas personas, y tal vez sea el caso de alguno de nuestros oyentes, y es, si Dios sabía, ¿sí? Es decir, si Dios sabía que a mí me iba a pasar esto, y Dios tenía el poder para actuar y evitarlo, para impedirlo, entonces, ¿por qué no lo impidió? ¿Por qué permitió que esto pasara? Entonces, ya no buscamos una respuesta, buscamos un culpable, ¿cierto? Sí, claro. Y pasamos ahora de querer una respuesta a ver un banquillo y en el banquillo a alguien, en este caso a Dios, porque si Dios sabía y podía intervenir y no lo hizo, entonces Él tiene culpabilidad en este asunto. Sí. Y aquí es cuando entonces no aceptamos las cosas que vivimos. Y cuando hablo de aceptar, tiene que ver con dos cosas. Uno, con el hecho de que esto no lo puedo cambiar, no lo puedo impedir, y a eso me refiero con aceptar. No precisamente con aceptar algo que está mal y lo acepto porque así es y no. Es porque hay cosas que no puedo controlar. Y lo resumo de esta manera porque el hecho que alguien sepa y permita no lo hace culpable. Por ejemplo, yo puedo saber que una persona luego que salga de aquí se va a emborrachar, ¿sí? Y embriagarse hasta el punto de perder el control no es bueno. Entonces, aún sabiéndolo, que él se va a embriagar hasta perder el conocimiento, y yo lo permito, no me hace a mí el culpable. Es decir, porque si yo lo encierro en mi casa para que no vaya y se embriague, entonces quien está violando su derecho soy yo, y es el derecho a la libertad. Sí. Cuando miramos desde la perspectiva divina, Dios permite porque somos personas libres, y al vivir en libertad, ese es el riesgo que corremos, que algo salga mal, y si algo sale mal, entonces sufrimos. Así que yo quiero que no miren a Dios como culpable, porque Dios no es el culpable de nuestro sufrimiento. Enfrentar con valentía, ¿sí? Ese momento, porque pastor, mira, es cotidiano. Una persona que va en su vehículo, moto, cicla o carro, y de repente ve que el semáforo está en 2, ¿sí? Y viene a cierta distancia, yo alcanzo a pasar, ¿sí? Y ¡frum! Pasa, pero en ese mismo momento que iba pasando ya el semáforo cambia y el otro arrancó de una, lo puede accidentar y de ahí viene un dolor, un sufrimiento, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿fue Dios el que no intervino? ¿No? ¿Fue usted que posiblemente no tuvo las precauciones, no fue prudente, no fue sensato, no se amó lo suficiente para poder frenar y decir, bueno, pues espero que cambie otra vez el semáforo para arrancar tranquilamente? Pero mucha persona en medio del sufrimiento, en verdad, casi siempre quiere buscar un culpable, encontrar a alguien a quien echarle la culpa. La culpa fue suya, la culpa fue mía, usted no miró, usted no paró, usted no hizo. La culpa fue de la vaca. Pues bien, hablaremos un poco de esto cuando regresemos de esta pausa. Ya volvemos más con nuestro tema, ¿por qué sufrimos? En Café Pastoral. Ya volvemos. Estás en Café Pastoral, 1370 AM. Quiero leerles un texto y dice así. Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y la ceniza. Clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. Porque yo sé que me conduces a la muerte
y a la casa determinada para todo viviente. Job 30, 19 al 23. Para muchos lectores, cuando se encuentran con este libro en medio de la Biblia, Job se convierte en aquel ejemplo de una historia perturbadora, de un hombre que a la verdad ha caído sin razón aparente, un hombre justo, un hombre correcto, en una consecutiva de desgracias y calamidades. Permítanos, Pastor Omaira, compartirle a los que nos oyen, porque Job es la imagen de aquella persona que cree que por ser bueno no merece cosas malas, que por ser bueno no merece sufrir. Y muchos, cuando oran a Dios, lo que no buscan tanto el consuelo de Dios, sino el querer que Dios no haya permitido esas cosas, que no llegue la enfermedad, que no llegue el luto, que no llegue la muerte, y consideran que Dios debía estar allí para evitar ese tipo de cosas. Así que Job, un hombre correcto, justo, se convierte en la víctima de una cadena inquebrantable de infortunios. A la hora de la verdad, perdió su riqueza, perdió su poder, perdió su estatus en la comunidad, perdió a sus hijos, y todos se sorprenden de su desgracia, y no solo esto, sino que buscan la causa de su sufrimiento. Sí. De una forma muy resumida, en el libro aparece Satanás. Satanás aparece como el acusador, quien se presenta como una forma de inteligencia reunida para indicar que el comportamiento y las actitudes de Job frente a las tragedias sencillamente es mostrarse como inocente y mostrar a Dios como culpable. Así que Dios, con su carácter misericordioso y con su soberanía en medio de las pruebas, enseña el valor de la paciencia. Resumo esto, Pastor Omaira. Satanás le dice a Dios que nuestro único motor para acercarnos a Él es el interés. Y número 2, que la fe es una piel de oveja sencillamente para obtener de Dios lo que yo quiero. Se nos olvida lo que dice Hebreos, que por la fe, muchos solo miran esa parte que dice conquistaron reinos, recibieron a sus hijos de entre los muertos, pero viene la otra parte, dice por la fe fueron muertos, azotados, perseguidos a filo de espada, murieron sin recibir lo prometido, anduvieron errantes de aquí para allá. Entonces Satanás dice esto a Dios, le dice, mira, la fe de ellos no es para soportar las cosas, la fe de ellos es para que tú les des lo que ellos quieren. Entonces, esta es una lección para nosotros. En las pruebas hay que crecer en paciencia y aceptar la soberanía y la voluntad de Dios. Sí, de pronto mucha gente se pregunta eso del sufrimiento, pastor, y vemos cómo Dios se tomó también su tiempo y en la Biblia podemos encontrar un libro entero hablando del sufrimiento y no de la causa del sufrimiento, sino del sufrimiento como tal, que yo creo que todos en algún momento tendremos que enfrentarlo y ya lo hemos enfrentado en muchas ocasiones y que hemos aprendido mucho de él. Yo pienso que, como usted decía hace un rato, Job perfecto, Job temeroso de Dios, Job un hombre que cumplía con todos los requisitos para ser una persona idónea en todas las formas, pero que eso no lo libró de ser probado y de soportar el sufrimiento, y no cualquier sufrimiento, porque vemos a través de la Biblia que perdió sus hijos, murieron, que fue también su familia, su esposa, sus bienes, todo, pero le quedó algo que era importante, su relación con Dios jamás fue afectada. Sí, no permitió que su relación con Dios fuera afectada. Y yo pienso que en eso es que debemos trabajar cada vez que viene alguna situación que puede traer dolor o sufrimiento a nuestra vida, de cuidar de que nuestra relación con Dios siempre permanezca firme. Ya que usted lo dice, el buscarlo, aquí es donde muchos pierden la lógica, exacto, Pastor Omaira, porque para ellos no hay lógica y razón de seguir a un Dios bueno que está permitiendo mi sufrimiento. Y quiero hablar de esto de una forma muy sencilla, porque el esfuerzo de muchos de nosotros se centra en darle un sentido y una explicación. Y si no tiene explicación, pues entonces no tendría sentido. Y hay tres formas. Una, el razonamiento deductivo, dice que si los malos reciben castigo de Dios, eso es justo, porque entonces Dios está siendo justo, y que los buenos reciben beneficios. Así que si los buenos solo reciben cosas buenas, pues Dios sigue siendo justo. Otra razón que quiero hablarte es el razonamiento inductivo. En este caso te dice que si estás sufriendo y eres justo, entonces la probabilidad
de que tú estés haciendo algo escondida es muy alta y que a la verdad no eres tan justo como crees porque estás recibiendo un castigo. Y por último, el razonamiento abductivo es el que crea una hipótesis a partir de unas conjeturas, de lo que uno cree y uno piensa. Así que él te analiza y te mira y te dice, si tú estás siendo castigado, pero estás haciendo lo correcto, y Dios es bueno, y Dios te está castigando siendo bueno, entonces una de dos, o Dios está siendo injusto contigo, o tú estás mintiendo. En este caso, la lógica humana buscará siempre argumentos para encontrar una razón. Mire, hay cosas que no puedo explicar. Hubo un escritor que dijo, el día que mamá muera, podremos aún buscar dentro de su cuerpo y buscar por donde querramos y no vamos a encontrar allí el amor que ella nos tenía. Porque hay cosas que no las puedo palpar físicamente, ¿sí? Y no las puedo explicar. ¿Y qué? Porque no lo encontré, entonces el amor de mamá nunca existió para mí. ¿Quién puede decir eso cuando nos veíamos en los ojos de mamá y sabíamos cuánto nos amaba? Así que no lo puede explicar no significa que no tenga sentido. Así es. Mire que la palabra de Dios allí en 1 de Pedro 5:10 dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Fíjese que el sufrimiento siempre será malo. ¿Sí? El sufrimiento nos puede ayudar a fortalecer nuestra fe. Del sufrimiento aprendemos muchas cosas para no volver a cometer esos errores y no tener que enfrentar más esa misma situación. Y el sufrimiento nos forma el carácter, nos lleva a la madurez. Entonces el sufrimiento no siempre es malo. Ya que usted lo dice, por ejemplo, hay una forma de sufrimiento y es el saber que algo va a pasar. Es decir, no ha pasado, pero ya genera una implicación de sufrimiento y nos hace prepararnos para ello de la mejor manera. De ello hablaremos un poco más luego de esta pausa, Pastor Omaira. Vamos a esta pausa y volveremos y hablaremos más de nuestro tema, ¿por qué sufrimos? En Café Pastoral. Estás en Café Pastoral, 1370 AM. Pastor Omaira, antes de ir a la pausa, hablábamos del tipo de sufrimiento que implica el saber que algo pasará. ¿Le ha pasado a alguien que le pusieron fecha de una cirugía médica y empieza y cae en la ansiedad? Es decir, no ha llegado la cirugía, ni siquiera lo ha tocado el cirujano y ya le está ansioso. ¿Sí? Es ese sufrimiento de saber que algo va a pasar. Y junto con ello es el padecer. Esta ansiedad genera una crisis. Si bien no hay un sufrimiento físico que me infringe un dolor, sí se ve reflejado en la ansiedad, en la crisis, en los nervios. Así que quiero usar esto para hablar de que hay cosas que son inminentes en el futuro. Job lo dice, tú me estás conduciendo a morir, es decir, hasta que yo me muera y la muerte ya la veo. Y ese es ese sufrimiento de algo que va a pasar. Quiero resumir algo de la siguiente manera. Job dice, desnudo llegué a este mundo y desnudo me iré. ¿Cómo me iré? Pues no lo sé. Lo que sí sabe Job es que ignoraba la fuente de su sufrimiento. Job queda paralizado y de alguna manera el duelo, en vez de maldecir, él sufre el duelo. Él se queda solo, completamente aislado, y le empieza esos días de soledad donde todos lo acusan, donde perdió todo, y es ese pensamiento del ¿qué hubiese sido si? Y es la frustración, no sé si alguien lo habrá leído, cuando Marta le dice a Jesús, si hubiese estado aquí mi hermano no habría muerto. Es ese otro tipo de sufrimiento. Cuando alguien dice, lo que hubiese pasado si yo no me hubiese ido, si yo hubiese estudiado, si yo hubiese hecho. Este es otro tipo de sufrimiento porque uno siente que pudo haber sido y no fue. Y esto es muy frustrante porque algunos considerarán entonces que han perdido su vida, que han perdido sus años y que hay algo que los tuvieron en las manos y se les escapó, se les fue. Este es otro tipo de sufrimiento. Yo creo que en esos sufrimientos lo que queda es un sinsabor, ¿no? Pero bueno, como usted lo decía, ya pasó. Ya no podemos devolver el tiempo, nosotros no tenemos esa capacidad. Lo que tenemos es que enfrentar lo que sucedió y echar hacia adelante. Como dijo el apóstol Pablo, yo he determinado una cosa y eso es lo que voy a hacer. Voy hacia la meta.
Y a él tuvo que enfrentar el apóstol Pablo mucho sufrimiento, sin causa, ¿no? Porque pues no fue él el que causó para llegar a ese sufrimiento, pero hacía parte de una formación que era tan necesaria en el carácter de él y en su propia vida para testimonio de los que hoy estamos leyendo, pastor. ¿Sí? El sufrimiento, en mi caso, cuando la muerte de papá, ese sufrimiento que causa el separarnos de ese ser amado y de mamá también, eso me ayudó a mí a llegar más a mi familia, porque ellos vieron el amor desbordante en medio del sufrimiento de la iglesia, la otra familia que yo tengo. Ellos vieron el amor desbordante allí y las palabras de ellos siempre fueron hasta hoy, después de ya 12 años, de agradecimiento, de admiración, de ver mis compañeros de ministerio, mis pastores ahí, acompañando a la familia. Ellos no los conocían, pero el amor de cada pastor, de cada líder que se acercó y que nos acompañó en ese proceso de duelo. Entonces eso hizo quebrar en ellos muchos argumentos que tenían, pero estábamos en sufrimiento todos, lógico, pero eso nos ayudó mucho, al punto de que eso abrió una puerta, el sufrimiento me abrió una puerta para yo empezar a llevar la palabra a mi familia. Entonces, mire las cosas, o sea, el sufrimiento no siempre viene para matarnos, o la situación adversa nunca viene solo para hacernos daño, también hay cosas buenas que podemos aprender de allí. Algo que usted dice, y es que el sufrimiento pesa los corazones. Claro. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hay en el corazón de cada uno frente a eso difícil que están viviendo? Exacto. Viene a mi memoria la esposa de Job. Ella no era nada paciente. Es la persona que dice, mira, el de la prueba aquí eres tú, pero a quien le toca lidiarte es a mí. No sé si me van a entender. Sí, es decir, claro. Aquí el enfermo eres tú, pero a quien le toca lidiarte cada noche, tus dolores, tus quejas, tus remedios, es a mí. Y es la mujer que mirando a Job le dice, mira, yo ya no aguanto. Es decir, tú verás cómo sigues esta prueba, pero yo me voy de aquí. Yo no puedo lidiarte, para mí es una carga. El de la prueba eres tú y a mí es el que me toca llevar la carga de tu sufrimiento. Yo no puedo más. La mujer de Job, lo llamo yo, no está en la escritura, pero es un término que quiero utilizar. Es la que aconseja a Job casi que a practicar una eutanasia teológica, ¿sí? Porque es la mujer que sabe que si tú maldices a Dios, no hay viviente que maldiga a Dios y viva. Entonces ella le dice, maldice a Dios y muérete. Es decir, si tú maldices a Dios, el mismo Dios que te está castigando vendrá contra ti y te quitará la vida, pero a la vez, aunque te quite la vida, será tu remedio. Descansa. Porque ya no tendrá más daño que hacerte, ¿sí me van a entender? Y escaparás de esta miseria. A veces cuestionamos las palabras de esta mujer, pero tiene mucho sentido para ella, porque ella está hablando está desconcertada, no sabe qué hacer y considera que el mejor remedio es maldecir a Dios enseguida. Dios vendrá contra él, le quitará la vida y también acabará su sufrimiento. Creo que un resultado del sufrimiento es la impaciencia. Y aún yo creo que alguien habrá querido morirse alguna vez. Y habría dicho, Dios, ya no soporto más, quítame la vida. Yo sé que tú has permitido, pero no puedo más y tú también puedes parar esto. Y es el Elías que debajo de un enebro dijo, basta, basta, ya no más, quítame la vida, es mejor morir. Hoy le animamos en Café Pastoral de que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien y todos tenemos la facultad, como lo hizo Job, de sobreponernos a los tiempos más dolorosos y difíciles. Y mirando la posición de la mujer de Job, que no es para defender a las mujeres, ¿no? Pero hablo en el caso de ella porque pues de pronto ella no tenía la fortaleza en Dios que tenía Job, aunque de pronto ella también conocía a Dios, pero no tenía la fortaleza. Y entonces ahí es donde está la persona que puede acercarse a nosotros en medio de nuestro sufrimiento y por querer consolarnos, es capaz de decir una barbaridad como la de ella, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con esa clase de personas. Y también en medio aún del sufrimiento y del dolor tenemos que saber cómo responder. Y me llama la atención de Job. ¿Sí? Porque Job responde, le dice, tú has hablado como una mujer insensata, como si tú no conocieras a Dios, como si tú no entendieras esto. Has hablado como esa mujer que no tiene entendimiento, ¿sí? Y ahí es donde admiro esa frase de Job,
¿sí? ¿Es que acaso vamos a recibir de Dios solo bienes, solo cosas buenas? ¿Sí? Podemos también recibir esto. Y Job no estaba renegando en ese momento, sino estaba explicándole a ella el para qué del asunto, ¿sí? Que teníamos que estar preparados. Y como usted lo decía hace un momento, pastor, nadie se prepara para el sufrimiento, porque la gente cree que no, nunca va a pasar nada. Y qué bueno que estuviéramos preparados, ¿verdad? Por si algo pasa, para saber cómo enfrentar esa situación. Muy bien, vamos a concluir esta parte y quiero expresarlo. Job demora 7 días llorando y expresa su dolor hasta que se desahoga al máximo y expresa sus conclusiones. Una interpretación muy común es que él es pecador, pero Job dice, yo no he pecado. O sea, debes vivir éticamente para recibir recompensas. Es decir, tengo que ser solo bueno para recibir cosas buenas. ¿Y acaso siendo malo no también puedo recibir de Dios cosas buenas? Es lo que termina diciendo Job. Es decir, buenos o malos, Dios es justo y recibiremos también cosas buenas de Él. El hecho de estar vivo es algo bueno que puedo recibir de Dios. Es de las conclusiones que llega Job. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos tendremos las conclusiones de nuestro tema y la respuesta de Dios, porque es bastante interesante cómo responde Dios a nuestro sufrimiento. Ya volvemos en Café Pastoral. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Lo impensable del sufrimiento. Leyendo el libro de Job encontramos una actitud que tuvo Job y la verdad me asombra muchísimo, y es su impaciencia por buscar una respuesta. Y viene la respuesta de Dios y será la conclusión de nuestro tema. En medio de un mundo de ruinas y abandono total, Job confronta a Dios. Pastor Omaira, y Job se le para a Dios. Y Dios le dice, como un varón valiente, ven y cíñete que vamos a hablar. Pero Job es el que le dice a Dios, mira, claro, como tú eres Dios, tú haces lo que tú quieras con uno, pero ¿quién puede juzgarte a ti? Ojalá hubiese un árbitro, y mira la posición de Job, ojalá hubiese un árbitro, un juez, que nos siente a los dos en un banquillo, a los dos, tú y yo, ¿sí? Y que sea él el que juzgue lo que está pasando aquí, porque yo siento que tú te estás aprovechando de mi situación. Pasado. Esa es la palabra. Entonces, Job llega a tal punto, o sea, es impensable. Ahí es cuando hablo de lo impensable de Job. O sea, Job llegó a un punto donde dijo, ojalá te juzguen a ti también, con la misma vara nos midan a los dos y juzguen mi causa, porque yo siento que nadie me está juzgando mi causa y tú estás haciendo lo que quieres conmigo. Entonces Dios no me asombra si me asombra la actitud de Job, me asombra más lo que Dios hizo. Dios vino a responder. ¿Cómo respondió Es Dios? decir, Dios viene y se pone a la altura de Job y le responde a Job. Pero me asombra más que la respuesta de Dios no aclaró las cosas. La respuesta de Dios trajo más preguntas porque fueron insondables. Es decir, no había comprensión para la respuesta estando la respuesta enfrente. A la conclusión, Job como que le faltó escribir en el libro postdata. A Dios no trates de entenderlo, te va mejor confiando en Él. Solo Él. Porque luego que Él se vuelve humilde, vivió 140 años más y la restitución no tardó en aparecer y tuvo más hijos, tuvo más bienes y vivió 140 años más y Dios le dio 7 veces lo que había perdido. Entonces la conclusión es esa. Dios responderá, pero tal vez no alcancemos a entenderlo. Exacto. Y no tratemos de entender a Dios. Nos va mejor confiando en Él y que todo terminará siendo para bien. Me llama la atención lo que usted trata, pastor, porque Job allí en ese diálogo con Dios, cuando Dios se baja a su nivel y empieza a hablarle, él concluye diciendo, en verdad yo de oídas te había oído. Ahora sí te estoy viendo, o sea, estoy entendiendo las cosas. Por eso decía al principio que a mucha gente el sufrimiento y el dolor lo que hace es alejarlos de Dios. Y yo pienso que el consejo hoy es, en el sufrimiento y en el dolor, no te alejes de Dios, acércate más a Dios, búscalo más, porque ahí encontrarás las respuestas, la fuerza, la paz y todo lo que necesites para soportar este tiempo de prueba, no para que Dios se lo quite, sino para soportar el tiempo de prueba y salir al otro lado, ¿sí? Con bendición y en victoria. Cuando yo leo Job hay algo que me gusta y no sé si los oyentes se han dado cuenta cuando han leído Job, pero pasa imperceptible a la vista de muchos. Y es que al comienzo del libro encontramos una serie de apuestas, ¿sí? Satanás apostándole a Dios y Dios aceptando el reto.
y como que la víctima en medio de este todo juego es Job, que se levanta un día y se da cuenta que los cielos lo están viendo y están jugando con él. Es lo que muchos ven. Pero lo que no entienden es que Satanás aparece al comienzo del libro, al comienzo de la historia. Pero a la mitad del libro, Satanás desaparece, no vuelve a mencionarse, de ninguna manera. Porque perdió. Pero al final del libro solo queda Dios y Job. Satanás no aparece por ninguna parte. Y no solo esto, sino que solo queda Dios y Job restituyéndole todo y dándole 7 veces más. Lo que muchos no entienden es que en la prueba solo se enfocan en ver, y permítame decirlo, solo ven al diablo que se me está metiendo en la casa, en el matrimonio, en la economía, y solo ven esto. Y el diablo se me levantó, creo que los hemos escuchado muchas veces, se me levantó el diablo, se me metió, y está, y solo ven a Satanás. Hoy mi invitación es, quiero que mires a Dios, porque al final es Él quien quedará contigo. Y quiero que veas a tu maestro, a Dios, de Él es que tú estás de la mano. Mi consejo en la prueba, no mires al diablo, en la prueba mira a Dios, porque Dios es bueno y es justo. Esa es mi conclusión sobre este tema en el tiempo de las pruebas. Pastor Omaira. Bueno, pastor, pues yo quiero concluir con el mismo versículo que inicié en 1 de Pedro 5:10 y quiero regalárselo a todos los que posiblemente hoy están pasando en algún momento difícil de su vida, de dolor o sufrimiento. Y dice la palabra allí, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, dice Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará más fuertes, firmes y estables. Y yo pienso que con eso tenemos suficiente aliciente de parte de Dios a través de su palabra para seguir adelante y poder pasar ese momento difícil de nuestra vida, pero sin queja. Entonces yo pienso que es el momento de echarle mano a la palabra, de alimentarnos de ella, de fortalecernos en ella y de seguir adelante a pesar de los inconvenientes que estemos atravesando hoy. Quiero dar una palabra a usted que está allí con nosotros, y es que en medio de la prueba, en medio de la adversidad, no se trata de qué tanto Dios quiere saber de ti o qué tanto Dios te prueba para ver qué haces. No, es probarnos a nosotros mismos. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios sin algo que lo ponga a prueba? ¿Cómo sabemos que somos pacientes y confiamos en Dios y no en nosotros mismos? Pues cuando algo se salga de nuestro control y creamos que esto ayudará para bien, es cuando sabremos si en verdad confiamos en Dios. Porque a veces nos acostumbramos a depender de lo que está en nuestro control y en nuestras fuerzas, que el día que perdemos el control y perdemos la fuerza, nos descontrolamos y desconfiamos de Dios. ¿Cómo sabes que obedeces a Dios sin algo que ponga a prueba tu obediencia? ¿Cómo sabes que de verdad tú confías en lo que Dios te ha dicho y no en lo que tú crees? Lo único es en las pruebas, así que las pruebas no es tanto para yo saber quién es Dios. Dios es el mismo, Dios no cambiará. La prueba pondrá a la máxima expresión lo que hay en nuestro corazón y allí sabremos quién somos en realidad. Así que si en la prueba lo que sale es la ira, el enojo, el disgusto, entonces es un espejo que Dios nos está poniendo y nos dice, mira quién eres en realidad. Exacto. Así que no seamos como Israel, un pueblo contumaz y de duro corazón, sino que seamos humildes. Es lo mejor que podemos hacer. Crecer en medio de las pruebas es otro consejo que yo les doy. Sí, yo pienso que la prueba viene es para eso, nunca para matarnos, sino para moldear nuestra vida al diseño de Dios, para que cada día crezcamos hasta llegar a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Que cada día crezcamos. Y como usted decía, es muy fácil decir yo creo en Dios y yo le creo a Dios, pero cuando llega el sufrimiento, cuando llega el dolor, ahí es cuando más tenemos que afirmar ese concepto en nuestra vida y mostrarlo. ¿Sí? Y mostrarlo qué tanto yo le creo a Dios, en verdad, cómo está mi fe ahí en ese momento, es lo que de pronto Dios está esperando de nosotros. Pastora Mayra, gracias por acompañarnos hoy y de verdad siempre esperamos que este tema haya sido edificante para los que nos oyen. Así es, bueno, queremos bendecirlos siempre en nuestro café pastoral y procuramos traer una palabra que pueda ayudarte a seguir adelante en este caminar con Cristo. Muy bien, usted seguirá con nosotros porque Frecuencia F no se detiene y nuestra programación está siempre para bendecirle. Soy Eliad Montes y en compañía de la pastora Omaira Portilla nos despedimos de usted esperando vernos en otra oportunidad en esto que es Café Pastoral. Bendiciones.